Continuamos. En Colombia serán invertidos cerca de 52 millones de dólares para implementar una plataforma única de monitoreo y análisis, conocida como PUMA, con la que desde el 2014 las autoridades podrán interceptar en tiempo real los correos electrónicos y las conversaciones en las redes sociales. Veamos. La policía colombiana podrá interceptar en tiempo real las comunicaciones a través de Internet en redes sociales como Skype, Facebook, Twitter, Line o Viber. El proyecto bautizado Plataforma Única de Monitoreo y Análisis PUMA, que nació para fortalecer el programa Esperanza, que es implementado desde el 2010, fue enviado al Congreso por la Policía Nacional y cuenta con una inversión de más de 52 millones de dólares. Se espera que entre en funcionamiento a comienzos del 2014. Diferentes sectores políticos expresaron su preocupación por los alcances del programa PUMA y aseguraron que podría violar los derechos individuales de los ciudadanos, a la vez que advirtieron que de no hacer un buen uso de esta herramienta, se podría revivir y caer de nuevo en el escándalo que enfrentó Colombia por el espionaje a políticos, jueces y periodistas entre los años 2002 y 2010. Frente a las críticas, la policía colombiana ha manifestado que el nuevo mecanismo de investigación estará administrado y controlado por la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación y servirá para fortalecer la seguridad del país. Es una plataforma que va a estar bajo control directo de la Fiscalía General de la Nación. Aquí lo que hacemos es complementar el programa Esperanza, lo que hacemos es tener mayor capacidad de recolección de información, de obtención de pruebas que nos permitan una mayor efectividad en la lucha contra la criminalidad. Por el momento, el proyecto, que tendrá 400 estaciones de monitoreo en Bogotá y otras 300 en el resto de este país, es una realidad que para varios expertos consultados por Suma Noticia pone en tela de juicio la privacidad real de los colombianos. Por su parte, las autoridades defienden la iniciativa, que desde ya es rigurosamente vigilada por diversos sectores de la sociedad, que aseguran que a pesar de que PUMA tenga luz verde, no podrá interceptar cuentas de Internet sin antes contar con una orden judicial que lo exija. Vamos a debatir este tema. Saludo desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Nos acompaña el senador colombiano Camilo Romero, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa. Senador, gracias por acompañarnos. Y desde Miami, Florida, está con nosotros César Paz, agente especial retirado del FBI, consultor en seguridad. Señor Paz, también un gusto tenerlo. Senador, voy a empezar con usted. Ahora que se habla tanto de espionaje y justamente estábamos también tratando el tema de Estados Unidos, la pregunta que se abre es seguridad versus privacidad. Para usted, ¿cuál debe primar? Bueno, un cordial saludo. Mira, ese es el gran dilema y yo creo que allí necesitamos es encontrar una balanza. Yo creo que cualquiera de los dos extremos es perjudicial. El tema es de libertad de expresión, el tema es de derechos fundamentales, el tema es del derecho a la intimidad y el tema es de la seguridad de los países. Pero finalmente allí, en esa delgada línea, es donde debe moverse el gobierno y por supuesto la sociedad, más que el gobierno, porque esto debe ser avalado y legitimado por la sociedad toda. Entonces yo creo que ese gran dilema está en juego y los países con una poca tradición de respeto institucional, y digo de las instituciones respetando a sus conciudadanos, pues tienen mucho más difícil de ganarse esa legitimidad, que creo es lo que pasa en Colombia por lo que ya nos ha sucedido. A eso iba. Entonces, no tan de acuerdo con esta nueva iniciativa, que no es nueva, sino que simplemente se va a ampliar también. Sí, pero mira, cuando se dice que va a mediar orden judicial, pero que además tiene la capacidad de tener 20.000 interceptaciones, uno dice, ¿cómo va a ser la producción de órdenes judiciales? Digamos, no solo se necesita un sistema eficiente de inteligencia, sino un sistema judicial absolutamente fuerte también. Allí es donde entra una duda gigantesca, más cuando en Colombia tuvieron que liquidar el DAS, que era la institución encargada de la inteligencia y contrainteligencia en este país, por estar siendo usada con objetivos muy distintos a la defensa nacional. Y ya vamos a hablar sobre esos objetivos, quién tendría la información, cómo se manejaría, que es un poco también la polémica. Señor Paz, seguridad versus privacidad, ¿para usted debe primar alguna? Debe existir un balance claro, porque la privacidad de las personas, la privacidad del pueblo en general es algo importante, importantísimo. No se puede utilizar un método investigativo que sea tan intrusivo para indagar o hacer investigaciones de las personas o de tal vez un grupo, a menos de que tengan una justificación investigativa y al mismo tiempo tengan un proceso judicial o un proceso investigativo en marcha. El pueblo, la ciudadanía en general, que es el problema que tenemos aquí en este país,
debe educarse, debe empaparse en cuanto a este asunto. No es que alguien prende un interruptor o un switch y enseguida empezamos a escuchar las cosas. No, hay un proceso legal. Y pienso yo que en Colombia, que con debida legislación que sea clara, concreta, precisa y constitucional, se puede manejar un balance entre la privacidad de las personas y una necesidad investigativa. Senador, seguro si le preguntamos a la madre que perdió a su hijo en la bomba de Boston, o si le preguntamos quizás a los familiares de los fallecidos del atentado del Club del Nogal en Bogotá, por poner dos ejemplos nefastos, quizás no les hubiera importado que escucharan sus comunicaciones, que leyeran sus tweets, que entraran a sus correos con tal de que esos atentados no hubieran sucedido. Eso es cierto, pero lo que está en juego es el concepto y el valor, la valoración que le demos como sociedad a un Estado democrático, a un Estado de derecho como es el colombiano. Es allí donde entra este dilema, esta balanza que también la plantea el otro invitado. Digamos, es allí donde los colombianos y colombianas necesitamos instituciones fiables, confiables. Y tú sabes todo lo que ha ocurrido con estos temas en Colombia. Chuzados, como lo decimos acá en Colombia, significa interceptados, cientos de periodistas, políticos de la oposición. Eso mandó al traste cualquier confiabilidad que se tenga en este tipo de sistemas de inteligencia. Pero el problema entonces es el antecedente nefasto que existe con esas interceptaciones telefónicas. No, no solo eso, porque también está en juego que esas redes sociales se convirtieron en el nuevo punto de confluencia, es decir, significan un nuevo espacio público por excelencia de la humanidad, en donde no solo se discuten asuntos personales, sino sociales, que tienen que ver con la democracia. Esto de la primavera árabe, esto de lo que ocurre en Brasil, esto de lo que ocurre con los indignados en el mundo, tiene también un lugar de encuentro, que es Internet. Y entonces aquí lo que está en juego es si garantizamos la libertad de asociación de los colombianos y colombinas, si aquí cualquiera que proponga una manifestación o una protesta en contra del gobierno va a estar entonces sometido a esa vigilancia, y el común de los colombianos además quedará con una insatisfacción total, es que lo pueden revisar en cualquier momento. Ya se pierde esa naturalidad que debería garantizarse en un espacio público. Y eso, señor Paz, nos trae lo otro. Este plan, si se empieza a hacer en Colombia, y lo bueno tal vez podríamos hablar es que se hace transparente al hacerlo público. En Estados Unidos tuvo que salir filtrado por un excontratista. Aquí, digamos, en Colombia se ha hecho público, la policía está hablando sobre el tema, pero vamos más allá, lo que dice el senador. Este plan cohibirá a los usuarios de la manera en que manejen sus redes sociales, es decir, lo que vemos ahora en las redes sociales, que sí, dicen que se ha democratizado y que todo el mundo puede decir lo que quiera, cohibirá a los usuarios de utilizarla de cierto modo, y eso quita la libertad de expresión. A los usuarios comunes y corrientes no creo que va a afectarles en lo absoluto. Más bien aquellos que están involucrados en actividades criminales, terroristas o de espionaje son los que van a preocuparse un poco más. En cuestión de 20 segundos, hace aproximadamente 8 años estaba haciendo una investigación en una área cercana aquí a Miami, y cuando entramos a la casa y hicimos la pesquisa de la casa o el tateo de la casa, encontramos un computador con diferentes ventanas abiertas de AOL, y era la persona que estaba manejando, era la persona de la casa, la persona que estaba manejando los dineros de múltiples clientes que estaba él lavándolo. Me explico. La policía, las entidades o agencias de investigación prácticamente están atrasadas en cuanto a programas tecnológicos de investigación, como el caso en Colombia de Puma, y hay otros programas también. La tecnología está tan adelantada que la policía y más que nada el gobierno en sí, pienso yo, opinión personal, que deberían tratar de desarrollar un plan, una legislación en sí, nuevamente que sea concisa, precisa, clara, que sea constitucional, que aquellos que guardan esta información, aquellos que manejan esta información, sean personas que de veras van a cumplir no solamente con las leyes administrativas de la agencia, pero de la ley. Señor senador. Bueno, ¿qué creo? Eso sería lo ideal. Eso es lo ideal. Sí, por supuesto, pero todos sabemos en qué contexto estamos. Digamos, hay algo que se puede expresar en las leyes, que se puede expresar de manera constitucional, por supuesto, pero la realidad es muy otra. Y la experiencia nos ha determinado que no es confiable este tipo de instrumentos que el Estado debería tener.
¿Cómo estar en contra si nos dicen vamos a interceptar para capturar a los criminales, a los terroristas? Bienvenido, por supuesto, pero si lo que ha ocurrido es lo contrario, es que se intercepta a los opositores políticos, es que se intercepta a los periodistas que tienen la libertad de expresión, yo diría, en un grado extremo, superior de cualquier ciudadano del común, pues esto no es confiable, esto no es fiable, y es allí donde entra el debate. El tema es de confianza, el tema es institucional, el tema es de fortalecimiento de la democracia, que a mi juicio no parte únicamente por escribirlo en una ley, por dejarlo acorde a la constitución política, sino que tiene que partir de algo fundamental, sustancial de una democracia, la confianza de sus ciudadanos en las instituciones. Señor Paz, ya le doy la palabra. Antes voy a revisar qué dicen nuestros televidentes que opinan a través de nuestras cuentas en Twitter sobre la interceptación en Colombia, las conversaciones en las redes sociales como un programa ya de la policía. JCTV99 nos comenta: de aquí a mañana querrán ponernos un chip para ubicarnos cuando quieran, me parece un abuso. Jorge Arturo Osa nos dice: como dijo el diario The Economist hace ya años, the end of privacy, el fin de la privacidad. ¿Y quién supervisa a los supervisores? Juan Luis Camargo: es la costumbre que dejó el elegido como gran colombiano y sus chuzadas. Colombia, un país sin reglas ni valores. Para nuestra audiencia en Estados Unidos, el gran colombiano es el expresidente Álvaro Uribe, que ayer fue nombrado gran colombiano por History Channel. José Olfa nos comenta: antes eran las graves chuzadas, ahora es quien no la deba, que no la tema. Doble moral de la justicia y de los medios. Roberto Gómez: esto se va a prestar para seguir atropellando los derechos del pueblo. Todo medio de control que propagan será una farsa. Última pausa comercial, regresamos con las conclusiones. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Aquí debe haber una política de Estado para resolver el problema de la paz. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Usted ha sido testigo del proceso de paz en Colombia. Gobierno y grupo terrorista de las FARC continúan los diálogos en La Habana, Cuba. No se pierda ningún detalle de lo que ocurrirá con cada uno de los puntos planteados en la mesa de negociación. NTN 24, comprometidos con nuestras historias, nuestras noticias, nuestras realidades. ¿Qué está sucediendo en el mundo? La respuesta está en sus manos. La más completa información de la actualidad internacional en nuestro Facebook, www.facebook.com/ntn24, donde encontrará nuestra señal en vivo. Interacción con cada uno de nuestros contenidos. Comente, comparta y sea parte de las noticias que mueven al mundo. En el Casa Noticias, el reportero es usted. Los hechos que afectan a su comunidad también son noticia. En el espacio para las denuncias y videos ciudadanos. Martes y jueves, al caer la tarde, por NTN 24. Y recuerde, no se quede callado. Denuncie. Estás viendo Zoom a la noticia. A continuación, el informativo. Más adelante, nuestra Teledeportes. Con Tío Nacho Queratina Brasileña, ya no tendrás que ir al salón y gastar tu dinero. Tío Nacho Queratina Brasileña, alisado impresionante en casa. Continuamos con Zoom a la noticia. Señor Paz, hablemos de qué tan positivos son estos programas. Y en Estados Unidos ya se ha dicho, y el gobierno ha salido a decir luego que se filtró el tema de la NSA justamente, que 35 atentados se han podido parar gracias a este espionaje, a estas interceptaciones de llamadas, de saber a dónde se llama, etcétera, etcétera. ¿El fin justifica los medios? No me gusta esa frase, sinceramente, no me gusta esa frase porque
Por ejemplo, personas que estamos en el campo de investigación, tratamos de regirnos por la ley. Eso es lo que nos rige. El compromiso que tenemos con el pueblo, con la sociedad, la promesa que hemos hecho de cumplir con las leyes, es una promesa seria, es una promesa alta. Pienso una vez más yo que la legislación tiene que ayudar, la legislación debe ser completamente clara y como decía el usuario que te envió ese mensaje, ¿quién supervisa a los supervisores? Ese es una de las preguntas más importantes. Debe existir un plan, un programa bajo el cual hay chequeos y balances como existe en otros países. Mira, el pueblo se queja, el pueblo americano, el pueblo latinoamericano se queja de este tipo de intercepciones o de los abusos que existen. Pero en realidad el pueblo no se llegaba a enterar, no se llegaba a educar completamente cómo funciona esto. Aquí en Estados Unidos existe una ignorancia bastante alta en cuanto a estos programas. La gente piensa que las intercepciones fueron completamente ilegales. Las intercepciones han sido obtenidas, me refiero solamente a Verizon, por favor, han sido obtenidas de manera legal. Es más, en 1978 la Corte Suprema de Justicia pronunció una opinión legal en cuanto a este tipo de información, a la metadata que se entrega a una compañía de teléfonos celulares. Esa metadata no está protegida bajo la Constitución o bajo la Cuarta Enmienda Constitucional. Sí. Lo que decía el otro invitado me parece genial, ¿no? Son unas observaciones precisas, muy positivas. Una vez más, debe existir un balance delicado entre la privacidad y la necesidad investigativa que va a proteger a la sociedad en general. Gracias, señor Paz, César Paz. Ahora, senador, yo sé que usted quiere comentar y para cerrar ya. Si estas prácticas, como lo dicen muchos, representan un peligro para la democracia, mejor no tenerlas. Es un riesgo muy alto y usted nos lo ha dicho también. Yo lo que creo es que se necesita ese balance, pero creer que ese balance se va a lograr desde la institucionalidad lo veo muy complejo. Por ejemplo, nosotros en el Congreso hemos logrado estar en la Comisión de Seguimiento Legal a estos temas de inteligencia y contrainteligencia. Por supuesto, allí vamos a hacer lo que más podamos para lograr ese equilibrio, para que aquí quienes controlan no se pasen de la raya y no llegue a suceder lo que ya ha pasado en Colombia. Pero yo creería que existe una fuerza mucho mayor que esa, restringida a lo legal. Es el tema, insisto, de la legitimidad, y eso se logra con una nueva ciudadanía, una ciudadanía consciente que debe estar haciendo un control ciudadano permanente a todo esto que ocurre en nuestra democracia. De lo contrario, no va a haber ninguna alternativa. No es delegada esta responsabilidad a los partidos políticos, a alguno que otro político. Esta es una responsabilidad ciudadana, exigiéndolo siempre a la institución con fiabilidad. Y eso se gana respetando a la sociedad, cosa que no han hecho nuestras instituciones. Senador Romero, mil gracias. Voy a agradecer a César Paz, agente especial retirado del FBI, consultor en seguridad que nos acompañaba desde Miami, y al senador colombiano Camilo Romero, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa de Colombia. Hasta aquí llega esta emisión de Suma la Noticia. Siempre un gusto acompañarlos y un gusto que me acompañen. Nos vemos mañana con más temas de debate.